¿Está? Básicamente lo que estuvimos viendo la semana pasada es que tenemos que vivir nosotros una vida dedicada a Dios. ¿Ok? Este versículo nos está llamando a eso. Vamos a leerlo y ahora sí comenzamos con la exposición. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Ok? Si notan, él está diciendo de forma muy directa, quiero que ustedes dediquen sus vidas a Dios. Estén viviendo como un sacrificio hacia Dios. ¿Sí? Y lo que estamos observando la semana pasada era que este versículo nos da una razón para dedicarnos tú y yo a Dios. Y esta razón viene dicha ahí como por las misericordias de Dios. ¿Sí? Les ruego por las misericordias de Dios que dediquen sus vidas a Dios. Que esa frase, las misericordias de Dios, básicamente es la forma en la que Pablo está intentando resumir todas las verdades que ha visto él entre Romanos 1 y Romanos 11. Entonces, si ustedes checan y leen Romanos, le dan una repasada al rato, van a estar observando que hay una gran cantidad de verdades que todas nos muestran esta misericordia de parte de Dios. Por ejemplo, en estos capítulos se nos muestra que Dios nos eligió. Qué increíble, porque estamos diciendo básicamente, Dios no tenía razón para ir contigo y conmigo. Y aún así Él fue y nos seleccionó a nosotros antes de la fundación de todo lo que existe. Se nos muestra en esos versículos que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo resucitó por nosotros. Ojo, que cuando nosotros éramos pecadores, no merecíamos esto. Y aún así, Jesucristo vino, entró al mundo y Él murió por ti y por mí. Pues ahí está otra misericordia enorme, un regalo de parte de Dios, ¿no? Y aparte de eso, después de que murió Él, ascendió y nos envió a su Espíritu Santo. Y entonces tú y yo el día de hoy podemos decir que tenemos nosotros al Espíritu de Dios. Entonces tenemos nosotros una gran cantidad de misericordias de parte de Dios el día de hoy. ¿Sí? De hecho, si somos muy honestos, todo en tu vida es misericordia. Todo en mi vida es misericordia. ¿Sí? A partir de ahí, lo que hizo Dios contigo y conmigo fue que Él nos llamó, nos habló su palabra para que tú y yo nos acercáramos a Él, nos justificó, porque Él nos quitó toda la culpa de todo pecado, nos libró de la esclavitud al pecado, de modo que tú y yo ya no vivimos como personas que de forma constante están yendo hacia pecar, sino que ahora cuando pecamos son caídas, pero no es nuestra forma habitual de vida, ¿sí? Y todo eso es porque Dios está actuando con misericordia en tu vida y en mi vida. Entonces, aquí el versículo dice, si tú has experimentado de estas misericordias de Dios, entonces ahora dedica tu vida a Dios. Entonces ahora ve y haz que toda esta vida sea un sacrificio vivo hacia Dios. Entonces tenemos muchas misericordias y por eso tenemos mucha motivación, hermanos, para estar viviendo para Dios. ¿Ok? De ahí, entonces, surge una nueva sección en Romanos, que es Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13. Del Romanos capítulo 12 al Romanos capítulo 15, versículo 13, que son una serie de instrucciones. Y empieza a decir una gran cantidad de acciones que tú y yo tenemos que realizar. ¿Ok? Quiero que noten eso nada más para que veamos que son tantas las instrucciones que hay aquí. Chequen. Versículo 9, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor de ustedes sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No sé si ustedes contaron, pero en esos
4 versículos que leímos, Romanos 12 del 9 al 13, observamos nosotros 14 instrucciones. O sea, hay una gran cantidad de cosas que tú tienes que hacer en tu vida, y yo también, ¿sí? Y si soy bien honesto, a partir de esa gran cantidad de cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, básicamente a mí me surge una duda, ¿no? De cómo voy a poder hacer para recordar todo eso, porque son demasiadas acciones y nada más observamos 4 versículos, ¿no? Todavía no terminamos el capítulo y mucho menos los 3 capítulos que tienen esta serie de instrucciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y yo creo que este versículo de Romanos 12:1 nos ayuda con esto, porque básicamente nos dice que en todas estas acciones que hay, como aborrecer lo malo, aplicarse a lo bueno, ser afectuosos unos con otros, andar con honra, en todas esas acciones hay una constante, ¿no? Hay algo que tiene que permanecer en cada una de esas acciones. Y eso es que todas estas acciones tienen que ser en adoración a Dios, ¿sí? Entonces, más que estar yo intentando memorizar todas estas acciones, tengo que preguntarme, ¿será que esto que voy a hacer en mi vida va a ser en adoración a Dios? ¿Será que esto se lo estoy dedicando yo en verdad a Dios o no? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, hermanos, surge nuestro punto principal para el día de hoy, que es la vida del cristiano, la vida de un cristiano es primero que nada una vida de adoración. La vida de un cristiano es primero que nada una vida de adoración, ¿sí? En todas las acciones que tú realices, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿será que esto lo estoy haciendo en adoración? ¿Sí? Y antes de estar preguntándote acerca de estas acciones que leímos, ¿no? Aquí aborrezco lo malo, aquí aplico lo bueno, aquí soy amoroso, aquí soy honrado. Antes de eso tengo que preguntarme, ¿aquí estoy adorando yo a Dios? ¿Sí? Es lo que viene aquí. Por eso este versículo 1 es un resumen de todas las acciones que van a venir. Lean otra vez el versículo 1, a partir de la mitad, donde dice dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esta parte de culto racional nos está diciendo, esto que estoy haciendo yo, que está mencionando Pablo, todo eso se resume en que tú y yo estemos entregando un culto a Dios, una adoración a Dios, ¿sí? Antes de entregarnos entonces a cualquier acción, nos tenemos que entregar en adoración a Dios, ¿ok? Ahora, de ahí surge entonces nuestro primer punto para el día de hoy. Primer punto para el día de hoy. Primero que nada, una vida de adoración, ¿ok? Porque tengo que resaltar esto, tengo que ser bien enfático en decirles, tenemos que vivir para adorar a Dios, ¿ok? Primero que nada, una vida de adoración. Salud. ¿Ok? Ahora, tengo que resaltarlo yo porque hay varios enemigos, hermanos. Hay varios enemigos que nos van a querer hacer eliminar esta idea. ¿Sí? Ejemplo, muchas personas pueden pensar, esto es obvio, esto es obvio. Pueden pensar, ya sabemos esto, todos lo saben. Si tú eres cristiano, tienes que vivir para adorar a Dios. Ok, pero no es cierto, hermanos. No es obvio y no es algo que nosotros siquiera recordemos fácilmente. De hecho, usualmente sucede todo lo contrario. Usualmente nos olvidamos que este es el centro de nuestro actuar. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años me tocó por un rato estar sirviendo en un grupo de alabanza musical, un grupo que estaba dedicado, en otras palabras, a estar cantando canciones de alabanza, ¿sí? Por cierto, ese grupo ya no existe el día de hoy, por eso me estoy sintiendo con la libertad de decirlo, pero lo que sucedió muy comúnmente en este grupo era que cuando llegábamos nosotros teníamos constantes ensayos, había constantes fallas, se destacaba mucho que teníamos que tocar nosotros de una forma disciplinada, estar ensayando, se destacaba que teníamos que tener excelencia
en la forma en la que tocábamos o cantábamos, pero se mencionaba muy poco que esto lo estábamos haciendo para adorar a Dios. Y noten, eso era un grupo de alabanza, o sea, era un grupo que estaba dedicado a estar cantando canciones que adoren a Dios, pero se estaba olvidando esto de forma constante. Usualmente lo que se recordaba eran otras cosas. Se recordaba la excelencia musical, se recordaba el estar disciplinado, se recordaba todo, pero no se recordaba que teníamos que estar adorando a Dios en ese momento. Y entonces se colocaba en un segundo lugar, la condición del corazón. Se colocaba en un segundo lugar entender las palabras que se estaban cantando. Se colocaba en un segundo lugar que la forma en la que se trataran los miembros de este grupo fuera una forma misericordiosa, que estuviera adorando a Dios. Se dejaba en segundo lugar, en otras palabras, lo que era lo más importante, ¿no? Por eso les digo, esto no es algo que es obvio. De hecho, conforme más estén y se genera una monotonía en su servicio, en su asistencia a la congregación, conforme más estén en los estudios y se forma una monotonía, más sencillo va a ser de olvidar, ¿saben? Entonces tenemos nosotros que estar colocando de forma constante delante de nuestros ojos que esto va primero que nada. Delante de nuestros ojos siempre decir, tengo que vivir una vida que adore a Dios, ¿sí? Hay otros errores que también pasan. Les voy a hacer también, vieron esto al respecto de estos. Muchos otros, quizás incluso lo que hacen es que colocan otros objetivos como principales. Y entonces ya se le está quitando este lugar y ya ni siquiera se está colocando con la importancia que tiene, ¿no? Entonces muchos, por ejemplo, destacan como que lo principal para la iglesia es que sea un lugar de aceptación. Lo principal para la iglesia es que tenga amor por los perdidos. Lo principal para tu vida es que tú estés en constante oración. Lo principal para tu vida es que tengas una predicación constante de la palabra o que impactes a tu ciudad y que los pobres, los necesitados, los que necesitan ayuda por injusticias sociales, se vean impactados por ti. Y noten que ninguna de esas cosas que dije son malas, pero si le agrego lo principal al inicio, ya estoy yo corrompiendo las cosas como deberían de ser. Entonces estoy diciendo que algo es principal cuando no lo es, ¿sí? Y entonces puede ser que nuestra vida se convierta en una mera vida para predicar o para orar o para tener una agenda social y estar contribuyendo de esa forma a la ciudad en la que estás, ¿sí? Pero dejando de lado literalmente a Dios, ¿saben? Por eso otra vez no podemos dejar nosotros que lo principal pierda su lugar. Necesitamos regresarlo siempre y colocarlo delante de todas las personas, porque hermanos, si no hacemos las cosas para adorar a Dios, cualquier cosa que tú hagas, no importa la que sea, no va a servir absolutamente de nada, ¿sí? Si tú estás intentando guiar a otros, pero no lo estás haciendo para adorar a Dios, finalmente esa obra está muerta delante de Dios, ¿sí? Por eso tiene que ser regresado esto. Tenemos que adorar a Dios y llevar a otros a adorar también a Dios. Por eso es que Pablo lo está colocando aquí como absolutamente esencial y lo está poniendo delante de todas las demás acciones. Esto es lo primero. Y después vamos a observar el amor, el aborrecimiento del mal, el ser afectuosos, el ser honrados, el estar yendo con y actuando bien con los gobernantes. Después vamos a observar todo eso. Pero lo principal es esto, una vida de adoración. Y de hecho está muy a propósito, porque Pablo lo está haciendo así. Si tú tienes este motivo de estar adorando a Dios, vas a tener un motivo para hacer todas las demás cosas. Si quieres adorar a Dios, vas a hacer todas las demás acciones. ¿Sí? Entonces por eso también lo tenemos que mantener principales. A veces no nos dan ganas de perdonar, es un ejemplo. Si sabes que eso es para adorar a Dios, se hace más sencillo. A veces no nos dan ganas de estar abandonando algo que nos gusta, pero que en verdad es un pecado. Si quieres adorar a Dios, va a ser más sencillo, ¿sí? Entonces,
Si quieres adorar a Dios y lo tienes como primero, todo lo demás de tu comportamiento va a querer cambiar. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, una vida de adoración. Ahora, ¿cómo se define esta vida? ¿Cómo se define esta vida de adoración? Lean otra vez el versículo, porque en el versículo nos da varias definiciones, varias características más bien, varias características, ¿sí? ¿Cómo se define esta vida de adoración? Nos da varias características. La primera es que se define como un sacrificio a Dios, como un sacrificio a Dios. Dice el versículo, otra vez a partir de la mitad, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Notan? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sí? Entonces está diciendo esta idea, cuando tú y yo estamos teniendo una vida de adoración, estamos nosotros presentándonos como un sacrificio. Noten que eso nos tiene que recordar, básicamente nos tiene que recordar el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había una gran cantidad de sacrificios. Y entonces llegaba alguien al templo, llegaba alguien al tabernáculo, queriendo adorar a Dios, y entonces lo que hacía era que traía una oveja, o traía un toro, o una paloma, ¿sí? Y estos se sacrificaban en el altar de Dios, ¿sí? Y había en específico, podemos dividirlo así, dos tipos de sacrificios a Dios. Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de olor fragante o de olor grato, ¿sí? Entonces tenemos nosotros dos tipos de sacrificio. Las ofrendas por el pecado, que eran estas ofrendas que se hacían para que se restaurara la relación después de que alguien había pecado. Ahora tenemos que recordar nosotros, el pecado nos separa de Dios y estas ofrendas se colocaban para que esa relación fuera restaurada, ¿sí? Del otro lado, tenemos las ofrendas de olor grato, que en este caso eran ofrendas que, a pesar de que sí tenían un poco el contenido del pecado, ahorita les digo por qué, estas ofrendas eran más que nada para darse en adoración a Dios, darse en adoración a Dios. O sea, no era para restaurar la relación, sino porque esta persona, este hombre o esta mujer querían adorar a Dios y le estaban entregando de sí mismos, ¿sí? Por eso eran ofrendas de olor grato, porque no eran simplemente por buscar perdón, sino eran porque estaban buscando adorar a Dios, ¿sí? Ahora, estaba comentando, en el fondo sí tenían algo que ver con el pecado, estas ofrendas, no estaban del todo separadas de eso. ¿Por qué? Porque se admite que también cuando se está buscando adorar a Dios, tú y yo no nos acercamos como gente perfecta, tú y yo nos acercamos todavía como pecadores, nos acercamos como gente incapaz. Y entonces se daba la noción de esto, pero también el punto central era que se buscaba la adoración a Dios. ¿Ok? Y entonces lo que hacían estas personas era que traían el animalito, y entonces imaginen que está el animalito aquí, y le colocaban la mano. Y entonces, de los creo que se activó el micrófono de Marcela. Lo voy a desactivar. Ahí está. Ah, va. Ok, entonces lo que hacían ellos era que colocaban sus manos sobre el animalito. Y entonces se mataba al animalito, ¿sí? Y todo este animal iba y se quemaba, ¿sí? Todo el animal iba y se quemaba. Y lo que sucedía con esto era que se estaba representando, la persona al poner la mano, estaba representando que este animal estaba en el lugar de él. Y entonces cuando este animal se presentaba y se consumía todo en el fuego para Dios, se estaba diciendo, todo el adorador es para Dios. Tú y yo vivimos todo para Dios. Es el punto, ¿sí? Entonces, cuando este animalito estaba entregando su vida, la estaba entregando en representación de la persona. Y como se estaba entregando en adoración, se estaba diciendo, todo el adorador es para Dios, ¿sí? Esto lo podemos ver en algunos versículos, como por ejemplo en Levítico 1:9.
Levítico 1:9, si pueden, láncense para allá. Levítico es un muy hermoso libro. Está difícil de comprender, la verdad, pero es un libro que nos habla acerca de cómo es la adoración a Dios, porque nos muestra básicamente las verdades que vamos a estar observando, de hecho, el día de hoy, que la forma en la que nos acercamos a adorar a Dios es dando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿sí? Que estar entregándonos de forma completa. Entonces ahí chequen Levítico 1:9, dice, el que presenta el holocausto, o sea, la persona que iba a estar adorando, lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará, y noten ahí la palabra, lo quemará todo, todo sobre el altar, ¿sí? Como holocausto. Es una ofrenda encendida, de aroma agradable para el Señor, ¿sí? Entonces iba a ser entregado todo, y si iba a llegar metafóricamente a la nariz de Dios, e iba a decir qué agradable es esto. Una persona que se está entregando toda a mí, ¿sí? Entonces, eso ya nos está hablando de algo, hermanos. Tú y yo, cuando nos estemos presentando, tenemos que darnos todo, absolutamente todo, a Dios, todo nuestro ser, ¿sí? Y esto se acentúa en las demás partes del versículo 12:1, ¿sí? Se acentúa en el resto del versículo, en otras palabras, ¿ok? Y quiero que noten cómo se acentúa. Chequen. ¿Cuáles son las siguientes palabras? O la siguiente característica. No solamente es como un sacrificio a Dios, sino que se dice que es un sacrificio del cuerpo, ¿ok? Un sacrificio del cuerpo. Dice el versículo 12:1. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio. Sus cuerpos como sacrificio, ¿sí? Nos está diciendo, aquí quiero que destaques tú y te pongas a pensar en tu cuerpo. Y te pongas a pensar, ese cuerpo es el sacrificio para Dios, ¿ok? Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué está destacando Pablo esto, no? ¿Será que Pablo está diciendo que solamente importa el cuerpo y no importa lo que haces con tu mente o lo que haces con tu corazón o lo que haces con tu espíritu? ¿Será eso? Y la respuesta es no, ¿ok? ¿Por qué? Porque de hecho un versículo después, Pablo nos dice claramente que importa lo que haces con tu mente, ¿no? En el versículo 2 nos dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces importa lo que haces con tu mente, ¿sí? Y aún más claro, cuando Jesucristo hablaba acerca del primer mandamiento, él mismo dijo que sí se involucra la mente, se involucra el corazón, se involucra el alma, ¿sí? Se involucra todo. Por eso en el primer mandamiento se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces no está diciendo aquí Pablo que nada más importa lo que haces con tu cuerpo, ¿sí? Porque se involucra todo tu ser, todo tu ser. El punto aquí de Pablo es que, sin embargo, ahorita vale la pena enfatizar tu cuerpo. Vale la pena enfatizar el cuerpo, ¿sí? Y que te pongas a pensar, ¿qué estás haciendo el día de hoy con tu cuerpo? ¿Ok? Ojo, hermanos, nada más para clarificar algo brevemente. Cuando estoy haciendo referencia al cuerpo, no me estoy haciendo referencia a la apariencia, ¿ok? La apariencia en la Biblia no es lo importante. En la Biblia lo importante es la forma en la que actúa uno. Y cuando se hace referencia al cuerpo, se está haciendo referencia a qué es lo que tú haces, ¿no? Tus acciones, tu vida, ¿sí? Y eso se ve bien claro, por ejemplo, en el ejemplo de Cristo. Cristo, cuando él estuvo en su mayor punto de belleza, no era su belleza física, porque de hecho se decía en Isaías 53, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. O sea, físicamente no era lo agradable. Lo agradable era que Jesucristo estaba entregándose de forma entera a hacer la voluntad de Dios, que Él se estaba entregando en una belleza por su amor, no por su look. Se estaba entregando en una belleza por su sacrificio y por su justicia, ¿sí? Entonces, no caigamos en el error de pensar que la apariencia es más importante que el actuar, porque si somos bien honestos, esto es algo muy normal en nuestra sociedad. En nuestra sociedad todos quieren ser modelos,
Todos quieren, ya sea el cuerpo o el look, porque puede ser no solo el cuerpo, sino quizás la vestimenta, quizás la forma en la que uno se trata, las fotografías. Todo esto nos demuestra que se quiere más una parte física que el vivir para Dios, ¿sí? Entonces deberíamos de buscar nosotros que eso cambiara. Y de hecho deberíamos darnos cuenta que si tú y yo cambiáramos nuestra forma de pensar ahí al respecto de eso, podría haber una solución para tantos trastornos alimenticios que hay en este mundo, o para tanta influencia que hay de actores y cantantes que se colocan como modelos a seguir, pero lo hacen, si somos bien honestos, por su apariencia física, no porque tengan en verdad algo que sea digno de ser seguido. ¿Ok? Entonces ahí Dios quiere una evidencia visible, vivida en tu cuerpo, de que tu vida y mi vida están construidas para adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, importa lo que haces con tu cuerpo, importa lo que hago yo con mi cuerpo. ¿Ok? Y no podemos excusarnos en lo absoluto. Hay personas que también hacen esto, que cuando se excusan dicen, quizás sí hice lo malo, pero mi corazón estaba en el lugar correcto. Y distorsionan ahí grandemente las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, como diciendo, sí hice lo malo y puedo hacer lo malo externamente, pero si mi corazón está en un lugar correcto, entonces lo externo no importa. Y eso no es cierto, hermanos. O sea, aquí los dos están unidos. Lo que eres en tu corazón, vas a hacer en tus acciones. Y lo que está sucediendo en tus acciones muestra lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Entonces, no hay que separarlos nunca. Si perteneces a Dios en alma y cuerpo, entonces le vas a pertenecer en todas las cosas, en todas las acciones. ¿Sí? Y si no, no le perteneces. Entonces, importa lo que haces con tu cuerpo, importa lo que hago yo con mi cuerpo. ¿Ok? Ahora, volvamos a la imagen del Antiguo Testamento. Un segundo. Y entonces quiero que recordemos cómo tenían que ser el cuerpo de las personas, perdónenme, el cuerpo de los animales que eran entregados en sacrificio. Y ustedes recuerdan, usualmente se dice siempre esta frasecita, sin defecto. Y esa parte ya nos está hablando acerca de cómo es que tiene que ser nuestro cuerpo, ¿no? Cómo es que tiene que ser el uso de nuestro cuerpo. En este versículo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. O sea, sin defecto. Y ahora, si estoy bien honesto, eso ya nos tiene que poner a temblar a varios, porque en ocasiones no ocupamos nuestro cuerpo de esta forma. Y hay muchos a los que también puede esto incluso parecer un peso demasiado pesado para llevar, porque realizamos tantas acciones en el día, ¿no? Y en ocasiones eh, no realizamos lo que deberíamos, ¿no? Y entonces sale una mentira, se sale algún mal pensamiento, se sale algo de lujuria, se sale algún odio hacia una persona, ¿sí? Y entonces alguien podría decir, simplemente esto es imposible, es un peso demasiado pesado para llevar y entonces me rindo y ya no lo voy a hacer, ¿ok? Pero no podemos permitir esto. Y yo creo que hay un versículo que nos puede ayudar bastante en esto, que es 1 de Pedro 2, versículo 5. Si pueden acérquense ahí. 1 de Pedro 2, versículo 5. Porque ese es un texto muy parecido al de Romanos, pero agrega 4 palabras que hacen toda la diferencia. 4 palabras que hacen toda la diferencia, ¿ok? 1 de Pedro 2, 5. Chequen. Dice 1 de Pedro 2, versículo 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Aquí es donde ya comienza esta idea, ¿no? Que tu vida sea un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, tus acciones, que sean aceptables a Dios. Y ahora, si nos quedáramos ahí, el peso sigue siendo ese peso demasiado grande para poder estar llevando. ¿Ok? Si nos quedáramos ahí, estaremos diciendo, se supone que tú hagas cosas que sean aceptables a Dios. Se supone que tú ofrezcas sacrificios y que esos sacrificios sean santos. ¿Sí? Pero estas siguientes 4 palabras con las que termina el versículo
Les digo, hacen toda la diferencia. Es esto por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. O sea, para que tú ofrezcas algo que sea aceptable a Dios, para que tú lleves bien tu cuerpo y lo utilices de forma tal que sea santa, tienes que hacerlo no tú solo, sino por medio de Jesucristo. Cristo es el que nos entrena en justicia y nos da dominio propio. Cristo es el que saca de tu mente cualquier pensamiento de las acciones que tú no deberías realizar. Cristo es el que hace que las acciones de tu cuerpo merezcan la aceptación de Dios. ¿Ok? Y eso nos quita una presión bien grandota. Y aún al mismo tiempo no nos quita la responsabilidad. O sea, ahí tenemos la responsabilidad de sí entregarnos y nuestro cuerpo que sea un sacrificio santo a Dios. Pero el peso no está. Hazlo por medio de Jesucristo. Acércate, conócelo, encuéntralo en su palabra y que Él obre de forma grandiosa en ti, para que su gracia te enseñe a ti a estar actuando de una forma correcta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, para que nuestro cuerpo sea dedicado a Dios. ¿Ok? Ahora vamos a las siguientes palabras, porque todavía nos faltan tres más. Entonces, tienen que ser un sacrificio del cuerpo. 3, tiene que ser también un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Ok? Entonces, tenemos que dar sacrificios vivos, no muertos, como los del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento iban y estos animalitos morían. Y un sacrificio muerto. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ahí terminaba. Era una sola ocasión y ya. Y moría ese sacrificio y ya se había dado. Aquí lo que hace esta palabra vivo es que nos recuerda que ese sacrificio es de toda tu vida. Ese sacrificio no es algo que realizas solamente el domingo. No es algo que realizas tú solamente un momento, sino que lo tienes que estar realizando de forma constante. De aquí a que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios, se supone que toda esta vida sea un sacrificio vivo. ¿Ok? O sea, ahí tenemos que sacarnos de nuestra mente, por ejemplo, que el hecho de adorar es algo que solamente se hace en la primera parte del servicio de la iglesia. ¿Sí? Si les soy bien honesto, por eso es que, por ejemplo, yo siempre que hablo acerca de la alabanza musical que hay dentro del servicio de adoración, siempre hago referencia y le digo esto, es una alabanza musical, porque la alabanza y la adoración no es primeramente la música, es toda tu vida, tiene que ser toda tu vida, ¿sí? Entonces, esta parte es una parte del servicio. Y es una parte también del servicio de adoración, porque todo el servicio tiene que ser para adorar a Dios. Y es una parte de la vida de adoración, porque la adoración es un estilo de vida. ¿Ok? Entonces, es un constante sacrificio. En este caso, si notan, regresemos a la palabra sacrificio y noten que no estamos viviendo entonces nosotros para nosotros, sino que toda tu vida, sacrificio vivo, toda tu vida tiene que ser un sacrificio. Toda tu vida tiene que ser una entrega a Dios. Aquí esto se va a dificultar para muchos. De hecho, por eso lo tenemos que predicar tan grandemente. Porque una de las formas en las cuales alguien puede saber si es o no un verdadero creyente es preguntarse si en verdad quiere que toda su vida sea para Dios. No es para ti, no es para mí. ¿Sí? En 1 Corintios, Pablo decía, no se pertenecen a sí mismos. ¿Sí? O sea, tú y yo no estamos viviendo para complacer lo que queremos, para buscar lo nuestro. Y entonces tenemos que preguntarnos de forma constante, si queremos cumplir con esto, ¿será que en este momento estoy siendo un sacrificio vivo? ¿O será que en verdad estoy viviendo para mí? ¿Será que estoy sacrificando lo que quiero? ¿O será que lo estoy buscando? ¿Sí? Recuerden las palabras del Señor Jesucristo, que Él dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá.
pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Notan? Es un sacrificio. Si tú buscas salvar tu vida, no estás haciendo un sacrificio, no estás con Dios, y entonces esta vida será una vida desperdiciada y la vas a perder. ¿Sí? Pero si la pierdes, la sacrificas por causa de Jesucristo, por causa de Dios, entonces tendrás una vida que en verdad vale la pena vivir. ¿Sí? Entonces pregúntate, ¿para quién es tu vida? Y sé bien, bien honesto, hermanos. Una forma más sencilla de hacer esto, más que preguntar para quién es tu vida, es irnos ya a partes específicas de la vida. Porque si les pregunto para quién es tu vida, muy obviamente todos vamos a decir para Dios. Sí. Pero tenemos que preguntarnos, ¿para quién es tu trabajo? ¿Para quién vas a trabajar? Cuando estás tomando el autobús o estás yendo en tu coche, ¿qué estás pensando? ¿Estoy haciendo esto para Dios? ¿O estás pensando, estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo para poder conseguir para comer? ¿Sí? ¿Para quién es tu tiempo? Cuando estás decidiendo, ¿cómo es que voy a ordenar mi tiempo yo el día de hoy? ¿Estás pensando, esto lo voy a hacer para Dios? ¿O estás pensando, esto lo voy a hacer para que tenga el tiempo libre que quiero? ¿Esto es lo voy a hacer para que tenga las diversiones que quiero? ¿Para que salga con los amigos que quiero? ¿Sí? ¿Para quién es tu relación? Si tienes una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, cuando estás en esa relación, estás pensando, esto lo estoy haciendo para Dios. ¿Sí? Si estoy bien honesto, es una de las partes que eh, más creo que podemos ver cómo es que impacta, porque usualmente si una relación la estás haciendo para ti, se nota, por ejemplo, en los enojos, se nota en lo que esperas de la otra persona, se nota en qué estás dispuesto a tú a dar o no, ¿saben? Usualmente cuando es una relación para uno, lo que quieres tú es recibir todo lo que puedas de la otra persona. Lo que quieres tú es que esta persona actúe de la forma en la que tú quieres, ¿sí? No estás entregándote de la forma en la que deberías, ¿no? En una relación. ¿O para qué es tu vestimenta? ¿Será que estoy colocando yo las decisiones de lo que he visto para poder adorar a Dios? ¿O estoy colocando incluso tropiezos para otras personas? ¿O tropiezos para mí? Porque son formas en las cuales me voy a lucir y las demás personas al ver cómo he visto van a levantar mi ego, ¿saben? ¿O para qué son tus pláticas? Y ahí se puede notar, ejemplo, si hay constantes chismes en una plática, si se está contando de forma constante qué es lo que hacen otras personas, o si se está utilizando esas pláticas solamente para buscar diversión y no se está buscando que se recuerde que Dios es el centro de todas las cosas. ¿Sí? Entonces ahí la idea, hermanos, les digo, es que seamos un sacrificio vivo. Todas las partes de nuestra vida buscando adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, que cada acto de tu cuerpo sea un acto de adoración. ¿Va? Y cada parte de tu vida sea una demostración que Dios es tu tesoro y es lo más importante que hay en tu vida. ¿Va? Entonces, la cuarta característica, no, la tercera, perdón. La cuarta característica sería un sacrificio santo. Un sacrificio santo. ¿Ok? Si notan, todos estos están yendo muy unidos, pero todos están ayudándonos a observar un poco más, ¿no? Acerca de este sacrificio. En este caso, lo que hace esta palabra santo es que nos está recordando que tenemos que estar separados para Dios, para hacer obras que se acerquen al carácter de Dios. ¿Sí? La palabra santo literalmente significa eso, apartado. Entonces, es algo que está apartado de las cosas del mundo para vivir al carácter de Dios. Vivir al carácter de Dios. ¿Ok? Esto lo podemos observar en varios versículos. Por ejemplo, Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, versículo 13. ¿Sí? Por falta de tiempo se los va a pasar aquí directamente. Dice, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia. ¿Sí? O sea, sepárate, apártate de la iniquidad, colócate para la justicia. ¿Ok?
preséntate únicamente para la justicia. Entonces, ese debe ser el motivo para cada una de nuestras vidas, ¿no? Estar separándonos de aquello que está lejos de Dios y de su carácter y estar acercándonos a aquello que es parecido a Dios y que está mostrando su carácter. ¿Ok? Y vamos a dejarlo ahí porque ahora sí ya me estoy consumiendo grandemente el tiempo. Y vámonos a la última característica, quinta y última característica, debe ser un sacrificio aceptable o agradable a Dios. ¿Sí? Un sacrificio agradable a Dios. Ok. Y ahí nada más quiero terminar con una idea. Ok. Ya dijimos que es santo. ¿Qué es santo? ¿Sí? Cuando dijimos que es santo, le estaba comentando. Es aquello que está apartado del mundo y que se está pareciendo al carácter de Dios. Por eso Dios dice, sed santos, así como yo soy santo. Por eso dice, perdonen a sus enemigos, así como su Padre que está en los cielos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces está diciéndonos esta referencia, ¿no? Cuando tú estás actuando de una forma santa, estás actuando de una forma que es parecida a Dios y por tanto es agradable a Dios. Ahora, entonces tendremos que preguntarnos, ¿por qué en el versículo va y lo separa? Y no solamente nos menciona santo, sino que también nos menciona que tiene que ser aceptable a Dios, ¿sí? ¿Qué añaden esas palabras? Que es algo que deberíamos estarnos preguntando de forma constante cuando leemos la Biblia, ¿no? ¿Qué añaden esas palabras? Y aquí les va la respuesta. Está bien sencilla. Añaden la palabra Dios. Añaden la palabra Dios. Hacen que Dios esté explícito cuando estamos nosotros leyendo este versículo. Nos recuerdan que la santidad es tan importante por Dios, ¿sí? Que el separarnos de la iniquidad y Él por la justicia es tan importante porque buscamos adorar a Dios, ¿sí? Entonces recordamos de forma constante nuestro centro, nuestra vida, nuestro tesoro, nuestro énfasis siempre va a ser en Dios. Es el objetivo de tu vida y de mi vida. En alguna ocasión, A.W. Tozer dijo, lo más importante que hay en el hombre es lo que piensa acerca de Dios. Estoy parafraseando su frase, pero dijo esta idea, ¿no? Lo más importante en ti y en mí es cómo es que tú te sientes y cómo es que tú piensas acerca de Dios. Si tú en verdad lo colocas en el lugar que tiene, entonces estás siendo una persona que en verdad vale la pena conocer, vale la pena y apoyar, vale la pena incluso seguir, ¿sí? Si tú en verdad eres una persona que está buscando a Dios y lo que sea agradable para Él, ¿ok? Entonces, hay que cerrar nosotros con esta idea. Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios y presentamos nuestra vida, cuando lo hagamos el día de mañana, siempre vamos a tener que estar diciendo esto, ¿no? Cristo, quiero que seas honrado tú en mi cuerpo, ya sea que yo viva o que yo muera, que todas las cosas se dediquen a ti y que cuando yo esté obrando, se esté mostrando en verdad que tú eres aquel que tiene el valor. Si yo me aferrara a mi vida, estaría mostrando que vale más lo que yo quiero. Pero Cristo, yo quiero entregarme por completo a ti, para que cuando vean las demás personas, cuando vea los ángeles, cuando veas tú en el día del juicio, se diga, esta persona en verdad conoció a Dios. ¿Sí? Tus hermanos hay que vivir de esa forma. ¿Me acompañan a orar? Vamos a terminar. Padre, gracias porque tú nos llamas de forma constante a que vivamos una vida que en verdad valga la pena, que nos acerquemos a ti y nos entreguemos de forma completa y que en verdad podamos nosotros ser adoradores tuyos. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que de forma constante nos hemos separado, que nos demos cuenta que en varias partes de nuestra vida hemos sido más bien unos idólatras. Ayúdanos a que nos acerquemos en arrepentimiento delante tuyo, que te pidamos perdón, Padre. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido nosotros pensando en lo que nos convendría más, lo que sería mejor para
para nosotros lo que disfrutaríamos más, Padre. Ayúdanos a decirte más bien la próxima ocasión que tengamos una decisión, que ésta sea dedicada a ti y que si cuesta trabajo, si cuesta horas de sueño, si cuesta orgullo, Padre, que lo entreguemos voluntariamente, porque en verdad te adoramos a ti. Que cuando nos ven las personas puedan observar a alguien que en verdad está diciendo todas las cosas vale la pena sacrificar, si es por Dios, independientemente de lo que sea, Padre, que nosotros estemos dispuestos a darlo a ti y colocarlo delante de tus pies. Perdónanos que no van a ser sacrificios perfectos, pero en ese momento observa que Jesucristo sí hizo un sacrificio perfecto y que todo lo que hagamos se haga con su representación. Padre, te pedimos para que todas nuestras obras sean agradables delante de tus ojos y que en verdad nosotros siempre, en cualquier cosa que realizamos, nos dediquemos a ti. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.